Gallese fue la figura del clásico entre Inter Miami y Orlando City. Se esperaba que destaquen figuras como Messi, Luis Suárez o hasta el goleador Martín Ojeda. Pero la gran estrella del clásico terminó siendo el arquero peruano, con 4 atajadas claves y la asistencia del 1-0 que terminó rompiendo el partido con el tanto de Muriel. Un arquero de selección, líder con presencia y hasta incluso gana partidos. Más de 100 encuentros con la selección de Perú, mundialista en 2018, luego de que Perú haya pasado más de 30 años sin participaciones en mundiales, subcampeón de la Copa América. Estamos hablando de un arquero que hoy mantuvo el arco en cero contra Messi y Luis Suárez. No recibió goles y eso que lo exigieron. 4 atajadas claves, entre ellos al astro argentino y al crack uruguayo. Gallese, hoy creo que sí vamos a hacer una valoración. Hoy Gallese estropeó el clásico número 115 de Lionel Messi en su carrera, que tiene una racha abrumadora en este tipo de partidos, pero que hoy no pudo. Hoy no pudo contra el arquero peruano que está dentro de los 10 arqueros con más partidos en la historia de la MLS y además dejó en evidencia el bache que atraviesa el Inter Miami. Hola para todos los fanáticos que están del otro lado, bienvenidos al canal de Somos el Fútbol Digital. Y qué clásico, porque normalmente en este canal ponderamos a Messi, a Luis Suárez, le damos por supuesto su protagonismo a jugadores peruanos, pero hoy la realidad es que la noticia del clásico, lamentablemente yo que soy argentino, no fue Lionel, pero hay un aspecto positivo que es la gran actuación de Gallese, que como argentino me saco el sombrero. Qué pedazo de arquero que ha disfrutado Perú en este último tiempo y qué pedazo de arquero porque sigue demostrando vigencia en una liga en la que normalmente suelen caer jugadores que vienen desde Europa, que vienen con un rodaje importante, y Gallese, que está desde el 2020, viene mostrándose firme en la cresta de la ola, siendo clave en el único título que ganó Orlando City hasta ahora en su historia, en 2022, y siendo una de las figuras preponderantes en Sudamérica. Lo dije al principio, subcampeón de la Copa América 2019 con el seleccionado peruano, un especialista en penales, por ejemplo, otra de las grandes consideraciones que podemos empezar a mancarle, un referente, un capitán, una figura distinta dentro del fútbol sudamericano, una figura admirada dentro del fútbol sudamericano con esta atajada a Leo Messi, esta asistencia, la asistencia que hoy le pone Pedro Gallese a Muriel para el 1-0 parcial. Un deleite futbolístico en el que, insisto, fue un partido en el que todos venimos a ver a Leo Messi y a Luis Suárez y nos terminamos quedando con esta asistencia de Pedro Gallese para Luis Muriel. Fanáticos, bienvenidos a la reacción del partido entre Inter Miami y Orlando City. 3-0 se terminó adueñando los Leones el partido del día de hoy. Lamentablemente, una sequía, una racha muy negativa la que atraviesa hoy el Inter Miami, en un partido en donde Gallese se terminó quedando con los flashes, se terminó quedando con las posibilidades de gol, y creo que acá lo más importante que marca el resultado, además de los 3 goles de Orlando City, es el 0. Porque el haber mantenido la valla invicta contra un equipo que suele convertir goles no es para nada fácil. Y estamos hablando de un Inter Miami que recibe muchos goles, que tiene problemas en defensa, pero que su poderío en ataque es indudable. Messi, Suárez, aporte de Jordi Alba, en el pasado encuentro 2 tantos de Tadeo Allende. Estamos hablando de que consecutivamente no carecen goleadores Inter Miami. Y sin embargo hoy Pedro Gallese se encargó de generar esa duda. La asistencia, cada vez que pasa esta imagen, es un deleite futbolístico. Realmente hoy me da la sensación que si bien personalmente, y me delata mi indumentaria, si bien hoy fui a ver a Inter Miami, hoy deseé verlo a Lionel Messi, me termino quedando con estas actuaciones de Gallese, porque termina siendo referente, termina siendo la figura de este clásico del sol, en el cual el Inter Miami la vio muy oscura. Le pido al papi, porfa, si me puede poner la foto de Mascherano, que la realidad es que si uno va a analizar lo que ha sido el clásico, vamos a hablar ahora de Mascherano, vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha sido el clásico para el propio Inter Miami. Lo cierto es que nos vamos a quedar con la figura de Gallese, con la figura del arquero, porque en algún punto hoy el clásico era favorable para Inter Miami. Si bien estamos hablando de que en el desarrollo
de los últimos partidos. Inter Miami venía con algunos baches, venía con algunas sequías. La figura de Gallese es preponderante. Y poneme, papi, porfa, si puede ser la foto de Mascherano. Justamente uno de los grandes apuntados. Así como tenemos el apuntado de la victoria en Gallese, este es el apuntado de la derrota del día de hoy. Muchas gracias, papi. Este es el apuntado de la derrota del día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a Inter Miami? Porque es algo que me voy a cansar de repetirlo, pero voy a seguir subido a este barco. Yo fui una de las personas en este canal, en Secta Deportiva, que no me pareció mala la llegada de Mascherano a Inter Miami. Por el contrario, me parece que la versión de Mascherano en modo técnico de un club es muy superadora a la versión de Mascherano en modo seleccionador de algún país. Y lo demostró en Argentina. En Argentina tuvo fracasos deportivos, tuvo fracasos futbolísticos porque el haber quedado afuera de un mundial con el plantel que tenía en ese entonces el seleccionado sub-20 es importante, lo mismo en los Juegos Olímpicos, pero hoy en Inter Miami el papel que estaba desarrollando Mascherano era muy bueno. Potenció algunas figuras, logró armar un equipo en el que Messi se sentía cómodo, remontó partidos y hasta llaves en las cuales el Inter Miami la tenía realmente muy complicada, como en los cuartos de final de Conca Champions contra Sporting Kansas. Es decir, tuvo varios periodos, tuvo varios momentos dentro de este periodo en el que pudo destacar y armar un buen equipo. Pero lamentablemente termina siendo la figura y la imagen que todos buscan cuando empiezan a acumularse estas derrotas de Inter Miami. Y quiero ser cauteloso porque insisto en algo. Para mí Mascherano, y voy a morir en esta oración, para mí Mascherano no es un mal entrenador. ¿Toma malas decisiones? Sí. ¿Potencia juveniles? También. ¿Sabe armar buenos equipos? Sí. ¿Hay veces que los contextos lo superan? También. Es un técnico que está en formación, es un técnico que está aprendiendo, es un técnico que en esta etapa formativa y de aprendizaje tuvo mucha exposición y lo acompaña un apellido que como futbolista tuvo también una figura preponderante en momentos preponderantes en la historia de Argentina y en la historia del fútbol. No hay que dejar de lado que es un campeón de Champions, es un campeón también de Juegos Olímpicos, es una figura importante para la selección argentina, subcampeón mundial. Mientras vayan pasando los años va a tener cada vez más mérito eso, pero créanme, gran mérito el haber sido subcampeón mundial, más allá del dolor que causa la final. Una figura realmente importante en el fútbol sudamericano y en el fútbol argentino. Ahora, yo repaso lo que han sido los últimos partidos de Inter Miami, luego de lo que fue este 3-0. Y la pregunta es inminente. ¿Llegó la primera crisis de Inter Miami? ¿Llegó la primera crisis de Mascherano como técnico? Porque si bien el primer semestre no había sido malo, estuvo dentro de los líderes de la MLS, llegó a semifinales de Conca Champions, da la sensación de que el haber quedado eliminado en su casa, con la ilusión que llevaba la Conca Champions, fue un golpe demoledor, un golpe de knockout para este Inter Miami. Recordemos que, insisto, contando este 3-0, las Garzas apenas ganaron uno de los últimos 7 partidos, sumando todas las competencias. 2-0 contra Vancouver en la ida de semifinales, el 4-3 contra Dallas por MLS, la revancha contra Vancouver en Miami, lo que fue la caída 3-1 y dio lugar al 5-1 global. Doloroso resultado. El único triunfo contra New York Red Bull 4-1, la caída 4-1 contra Minnesota, el empate 3-3 previo a este encuentro contra San José. Y ahora la derrota en el clásico, que ahí es donde termina calando hondo. El ser un clásico, el ser un partido importante, el ser un partido en el que no sé si sabía fanático, pero si hoy el Inter Miami ganaba, lo empataba a Orlando City en el historial de clásicos. Llegaron a este encuentro con 15 partidos previos, en los cuales el Inter había ganado 5, el Orlando City había ganado 6, y los restantes habían sido empates, 4 empates. Hoy, luego de este 3-0, el Orlando City se estiró a 7, el Inter se queda en 5 y se mantienen los 4 empates. Es decir que ya la temporada, la actual temporada, no le va a alcanzar al Inter Miami para poder igualarlo en clásicos. Hoy era una oportunidad inmejorable para poder empatarlo y quién te dice en la historia cercana hasta darle vuelta al historial. Pero bueno, es otro de los grandes escenarios en los que el Inter Miami queda en el debe. Logró pasar
con mucha autoridad en los cuartos de final y remontó una serie que era complicadísima, sí. Ahora, tenía que dar la talla en semifinales, no lo hizo en Canadá y no lo hizo en casa. Tenía que dar la talla en el Clásico y no lo hizo tampoco en su propia casa. Y ahora lo único que le queda este año es la MLS, además de la Leagues Cup, además del Mundial de Clubes, un Mundial de Clubes al cual el Inter Miami va a ir a pasear, va a ir obviamente a hacer presencia, a demostrarle al mundo que va a figurar en esta renovada edición del Mundial de Clubes, pero no mucho más. Y luego le va a quedar el desarrollo de la MLS. Hay que ver cómo llega hasta el final. Ojalá mejore. Yo le tengo fe. Ojalá mejore. Pero este bache parece tener un par de días más, un par de partidos más. Y por otro lado, la Leagues Cup. La Leagues Cup es un torneo que se juega un mes, en donde después de la fase de grupos, que es complicada porque son partidos rápidos y seguidos, después son todos de eliminación directa. Y si el Inter Miami no llega bien, no llega confiado, no llega reforzado, puede llegar a convertirse de un año de mucha ilusión a pasar en un año realmente frustrante y decepcionante. Espero que te haya gustado la reacción. Arrancamos con la buena noticia, la de Galese. Siempre hay que ponderar las buenas noticias. Y después, lamentablemente, tocó dar la mala, que es el momento, el presente, que le toca atravesar al Inter Miami. Me faltó repasar un dato. Recordemos que en estos últimos 7 partidos, el Inter Miami recibió 19 goles, con los 3 que hoy le convierte Orlando City. Difícil presente para el equipo de Javier Mascherano. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y no olvides de dejar en tus comentarios 2 consignas. Primero, Pedro Galese, ¿es el mejor arquero que tiene la liga estadounidense por presente? Y en segunda instancia, ¿Mascherano tiene que seguir en Inter Miami o hay que buscar el recambio de técnico? Te espero en los comentarios. Chau. Felicidades.